A ver, bueno, a ver acá, esto, acá. Bien, creo que se está viendo allí el tema, ¿puede ser? Sí, se ve, profe. Correcto. Eh, a ver, vamos a empezar con un pequeño repasito. Nosotros hasta ahora estuvimos considerando campos vectoriales con la condición de que esos campos vectoriales iban de un conjunto A que lo habíamos tomado para una cuestión simple, para empezar a estudiarlo, que estaba su dominio situado en R a la 2 y su imagen B como conjunto estaba situado también en R a la 2. Hasta ahí estábamos, ¿no es cierto? Incluso habíamos configurado nuestra nomenclatura, indicando que nuestro campo estaba constituido por dos formas que creo que habíamos terminado por usar P de XY, Q de XY, como nomenclatura para indicar la componente 1 y la componente 2, o la componente horizontal y la componente vertical, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Eso significa que en el plano XY, haciendo referencia a una representación gráfica hipotética, este es el eje Y, este es el eje X, nosotros estaríamos indicando acá que supongamos que nuestro gráfico está situado dentro del conjunto A, dominio del campo de vectores, para un par ordenado cualquiera, el campo de vectores, qué sé yo, está representado mediante una flecha para el par ordenado XY genérico, ¿no es cierto? Y este es el valor que toma el campo, en donde el campo tiene una componente horizontal y una componente vertical, a la cual estamos llamándole P a la componente horizontal y Q a la componente, esta sería nuestra componente P y esta sería nuestra componente Q, formalmente en la hipotética representación gráfica que en el par ordenado XY esa sea la representación gráfica del campo. Hasta ahí estamos. ¿O hay Sí, alguna profe. dificultad? Bueno. Otra cosa que nosotros habíamos dicho acá era de que teníamos una curva C definida por los pares ordenados XY. Obviamente los pares ordenados XY pertenecen al dominio del campo, ¿no es cierto? Pertenecen al dominio del campo y obviamente también que los pares ordenados XY están unívocamente definidos por una relación funcional X de T y de T, concretamente, con un intervalo de variación de la variable t que va desde un cierto t sub 0 hasta un cierto t sub 1, y eso nos describe a nosotros, en términos, llamémosle así, un poco descriptivos, si queremos verlo, el intervalo de la variable t, que va desde, por ejemplo, como dije acá, desde un cierto t sub 0 hasta un cierto t sub 1, entonces eso nos describe a nosotros una curva C en el plano, en donde hay una correspondencia en el arranque con respecto al valor t sub 0, o sea que aquí yo tendría x sub 0, y sub 0, por decirlo de alguna manera, que se corresponde con t sub 0, y al final de la curva tengo un x sub 1, y sub 1, que se corresponde con el valor de t sub 1, y eso me da a mí un indicador formal de cómo es vista y circulada la curva, o cómo es la forma en que se encara la curva, que va desde el arranque hasta el final. Y por eso es que a la curva la indicamos con una pequeña flecha sobre su contorno para indicar cuál es el sentido que le estamos asignando a la curva. ¿Hasta allí está bien eso o no? Sí, profe. Bien, entonces en cada par ordenado
de la curva, tenemos nosotros formalmente la identificación del campo F, ¿no es cierto?, para cada par ordenado de la curva. Además, estamos viendo acá que la curva se está manifestando formalmente en términos de una forma x de t y de t, que obviamente adquieren el carácter vectorial, y podemos definir el vector tangente unitario a la curva como la entidad vectorial que surge de hacer x' de t y prima de t como segunda componente, y como es unitario, o sea, de norma 1, estamos condenados a dividir por la derivada al cuadrado más la derivada al cuadrado de i, raíz cuadrada, para que la naturaleza del problema tenga obviamente norma 1. Y ese vector tangente unitario es el que yo estoy marcando en forma genérica en un par ordenado xy de la curva, mediante este pequeño vectorcito t que estoy poniendo por acá, y que digo que ese es el vector tangente unitario. Y así, punto a punto, sobre la curva, se va generando la posibilidad de el vector f, que yo lo marqué en un solo lugar, y el vector tangente unitario, que lo marqué en un solo lugar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien, entonces nosotros habíamos definido la circulación del campo vectorial en términos de un cálculo integral, y esa circulación, la voy a llamar W, involucra sobre la curva C la integración del producto escalar de f por el vector tangente unitario sobre cada elemento de la curva. Noten ustedes acá que el producto punto o producto escalar da vida a ¿qué tipo de estructura analítica? Un campo escalar. Efectivamente. O sea que esto que está acá es un campo escalar. Por lo tanto, lo que estamos acá teniendo nosotros, según esta naturaleza formal, no es otra cosa que la integral de un campo escalar sobre una curva. Y nosotros sabíamos, a ver, otra nomenclatura que aparece por allí y que la voy a describir acá, es de que como DL tiene la naturaleza de ser un escalar, entonces nosotros al producto punto lo podemos descomponer de esta manera. Y esto es lo que simbólicamente por allí en algún texto puede aparecer como el producto punto por el elemento de curva designado en términos vectoriales. O sea que esto que está acá es lo que yo estoy llamando así, en términos vectoriales. Bueno, esa es una simbología nada más para indicar de que estamos calculando la circulación del campo de vectores sobre una curva, y obviamente todo dentro de un tratamiento vectorial, donde dentro de ese tratamiento vectorial estamos haciendo referencia a el cálculo del producto escalar, ¿no es cierto?, punto a punto. Y como el cálculo del producto escalar punto a punto nos describe a nosotros un campo escalar, lo que estamos haciendo en definitiva es calcular la integral curvilínea de un campo escalar, que si la referimos a el producto escalar netamente descripto como PQ, producto escalar, y voy a escribir acá x' y prima sobre x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, así cierro entre paréntesis, para indicar que tengo la estructura del cálculo, y esto, si lo indico formalmente como un cálculo de un producto escalar, no es otra cosa que P por x' más Q
por y' dividido x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada de L. ¿Hasta ahí me han seguido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora bien, como nosotros a cada elemento de la curva, porque esto que está acá no es otra cosa que la concepción de la integral de Riemann, que surge del proceso de subdividir a la curva en un montón de pedacitos, y en un principio nosotros tenemos la longitud delta L de un pedacito de curva. La longitud delta de L da una relación con el pedacito delta de t, de modo tal que cuando referimos cada uno de los pedazos delta de L a cada uno de los pedazos delta de t que surgen como consecuencia de la partición formal, nosotros acá estamos planteando una consideración de que tenemos una aproximación de esta naturaleza, y que la aproximación va a ser tanto mejor cuando el número de partes tiende a infinito, con lo cual llegaremos a la consecuencia de la igualdad escrita de esta manera, y por lo tanto el cálculo integral puede referirse a la integración entre t sub 0 y t sub 1, porque estoy refiriendo todo al intervalo de la variable t, que es la que me da vida a todo el proceso, en definitiva. Y entonces acá queda escrito p por x' más q por y' dividido la raíz cuadrada de x' y' cuadrado, multiplicado por x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada. Voy a poner un paréntesis acá para evitar confusiones, y voy a escribir acá diferencial de t, con lo cual acá queda fabulosamente cancelada esta situación, y la integración w, que yo había llamado en un principio, queda descrita formalmente como la integración entre t sub 0 y t sub 1, que es, como dije yo, en definitiva, la variable que describe todo nuestro problema, de algo que va a quedar escrito como p por x' más q por y' de t, y que si lo reescribimos nos queda p por x' de t más q por y' de t, y que en definitiva esto queda escrito como la integración entre t sub 0 y t sub 1 de p diferencial x más q diferencial y, que es la otra nomenclatura que tiene y que aparece en muchos libros, ¿no es cierto? En definitiva, esta última nomenclatura es la que formalmente nosotros utilizamos para formalizar el cálculo cuando tenemos claramente definido las componentes del campo vectorial P y Q, y tenemos claramente definida a la curva, ¿no es cierto? O sea que esta última nomenclatura es la de, podríamos decir así, la nomenclatura operativa que me permite a mí trabajar con el cálculo para dar cuenta de cuánto vale W, que obviamente tiene un resultado numérico. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, profe, por mi parte sí. Bueno, ahora bien, hay un detalle interesante en todo esto que surge de la situación de considerar P diferencial X más Q diferencial Y como notoriamente parecido a la diferencial de un campo escalar que se describe como diferencial de U, como la derivada parcial de U respecto de X por el diferencial de X más la derivada parcial de U respecto de Y diferencial de Y. Con lo cual, nosotros acá, este notorio parecido
notorio, parecido, por así decirlo, podría dejar de ser notorio y pasar a ser una igualdad exacta. En otras palabras, nosotros podríamos en principio pensar que P diferencial X más Q diferencial Y es igual a la derivada parcial de U respecto de X por el diferencial de X más la derivada parcial de U respecto de Y, diferencial de Y. Y si fuese así, entonces nosotros diríamos que nuestro cálculo W como la integral sobre C de F diferencial L, como lo había escrito yo en un principio, es igual a la integración entre T sub 0 y T sub 1 del diferencial de U. Por lo tanto, puedo aducir que existe en principio un campo escalar U, de modo tal que esta integración se va a resolver como U en el valor T sub 0 contra el valor en T sub 1. Pero como U depende de X y de Y, lo que estoy diciendo yo es de que será un X en un cierto T sub 1, un Y en un cierto T sub 1, menos U en un cierto X T sub 0, coma, Y en un cierto T sub 0, con lo cual digo yo que si existiese la circunstancia de la igualdad perfecta establecida, lo que estaríamos diciendo nosotros es de que la integral curvilínea simplemente va a depender del valor de esa función en el punto de llegada menos el valor de esa función en el punto de arranque. Por lo que yo estaría prescindiendo de la curva C, pero obvio que debería yo considerar esta estricta igualdad. O sea que, en principio, yo debería decir que la derivada parcial de U respecto de X debería ser igual a P de XY, por supuesto, y la derivada parcial de U respecto de Y debería ser igual a Q de XY. Pero en mi problema, noten ustedes que yo conozco P y Q nada más. Y yo no conozco cuánto vale U. Por lo tanto, muy pobremente puedo decir que si la derivada de U respecto de X es igual a P, y yo qué sé cuánto diablos vale U, si hay o no hay esa posibilidad. Yo qué sé si la derivada de U vale de respecto de Y vale Q, si yo no conozco la estructura de U, y lo mínimo que estoy conociendo es P y Q, nada más. Ahora bien, si yo trato el problema en términos de campos escalares diferenciables, que es lo que estoy indicando, porque fíjense que estoy diciendo que el campo escalar es diferenciable, si es diferenciable significa que estoy atribuyéndole las condiciones de continuidad y por lo tanto estoy atribuyéndole las condiciones de poder cumplir el teorema de Schwarz. Por lo que si yo calculo la derivada parcial segunda de U respecto de X respecto de Y, sería lo mismo que calculase yo la derivada parcial de P respecto de la variable Y. Y si yo calculase la derivada parcial segunda de U respecto de Y respecto de X, noten ustedes que alteré el orden de la derivación, es porque estaría calculando la derivada parcial de Q respecto de X. Y como se cumple el teorema de Schwarz, entonces yo puedo decir que la existencia de U está condicionada a que la existencia de U está condicionada a que la derivada parcial de P, que la voy a escribir en forma compacta, respecto de Y, obviamente P depende de X y de Y, sea igual a la derivada parcial de Q respecto de X, que depende de X y de Y, para todo XY del dominio de U. ¿Se entiende? Perteneciente al dominio de U. Por lo tanto, ahora yo tengo un mecanismo para saber si
tengo un campo vectorial que puede llegar a cumplir la condición esta, que sea igual a la diferencial de una función, porque si yo tengo un campo vectorial cualquiera y digo que su derivada de P respecto de I es igual a la derivada de Q respecto de X, entonces existe U. ¿Me entienden lo que quise decir hasta ahora? Yo no Sí, dije, profe, con esa sería la condición. claro, esta sería la condición, yo no dije cómo calcular U, pero simplemente digo, ajá, la voy a tener. Entonces, como nosotros sabemos que el objeto desconocido es U, y la derivada parcial de U respecto de la variable X es igual al objeto conocido, entonces yo podría decir de que U se podría encontrar acá como la integración de P de XY respecto de X. Y obviamente esta primitiva, que es fácilmente calculable, va a estar afectada de una constante de integración que va a depender de la variable Y. ¿Se entiende? Y luego, como yo sé que la derivada parcial de U respecto de la variable Y es igual a Q de XY, que es igual a Q de XY, y como yo conozco ya esta estructura porque calculé la primitiva, entonces yo voy a tener acá la derivada parcial respecto de Y de esta estructura integral de P de XY respecto de X, más la derivada parcial respecto de I de K de I. Pero como K de I es una estructura analítica que depende únicamente de I, esta derivada parcial se transforma en una derivada exacta respecto de la variable I simplemente, y esto simplemente va a ser igual a la derivada parcial respecto de la variable I de la integral de P de XY respecto de X más K' de I, y esto es lo que dijimos nosotros que es igual a Q de XY. Por lo tanto, probablemente tengamos herramientas suficientes como para poder deducir cuánto vale K' de I. Y si conocemos cuánto vale K' de I, podemos conocer cuánto vale K de I, porque K' de I, si es integrado, K' de I respecto de I, nos vamos a encontrar con K de I. Por lo tanto, esta estructura de K de I muy bien puede ser sustituida dentro de la condición que habíamos tomado. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea que estoy proporcionando una metodología que no garantizo que sea tremendamente exitosa, porque tampoco puedo saber si puedo encontrar las primitivas, ojo, o si es simple encontrar las primitivas, pero en definitiva, yo puedo decir de que tengo un método que me permitiría a mí calcular la función U, que obviamente la voy a nombrar como función potencial del campo F. ¿Está bien? Obviamente, siempre y cuando la derivada parcial de P respecto de la variable Y sea igual a la derivada parcial de Q respecto de la variable X. ¿Está bien? Siempre y cuando ocurra eso. Porque si no, no tengo por qué decir que existe una función potencial. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora bien, si notamos nosotros la naturaleza de que la diferencial de U es igual a U sub X, o lo voy a escribir con la nomenclatura más clásica, derivada parcial de U respecto de X por el diferencial de X más la derivada parcial de U respecto de Y por el diferencial de Y, y recordando algún proceso anterior, esto no es otra cosa que el gradiente del campo escalar U multiplicado formalmente por la entidad vectorial diferencial X diferencial Y. Por lo tanto, noten ustedes acá de que
en mi nomenclatura del cálculo integral, fíjense que yo tengo acá esto, o sea, esto, y fíjense entonces, en definitiva, que estoy diciendo yo que el campo vectorial es igual al gradiente de un campo escalar. Obviamente, si se cumple esta condición. ¿Está bien? Entonces, la integral W del campo escalar F diferencial L sobre C será independiente de la curva C y será dependiente del punto de arranque X0 y 0 y el punto de finalización X1 y 1 si el campo F es el gradiente de un campo escalar. ¿Se entendió? Y por lo tanto, W será igual a la integral sobre C de F diferencial L de esta manera, igual a la integral sobre C del gradiente de U diferencial L de esta manera, y esto será igual al potencial en el, vamos a poner así, fin de la curva, menos el potencial en el inicio de la curva, ¿sí? ¿Se entendió o no se entendió lo que dije? Ahora, si por alguna razón F no es un gradiente, entonces la integral sobre C de F diferencial L será dependiente de C. ¿Está bien? Y no lo podré calcular como la condición anterior que he visto. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? Los campos vectoriales que son un gradiente se llaman campos conservativos. ¿Está bien? Los otros no. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, se va Bien. siguiendo. Sí, profe. Profe, Sí. una consulta. Ahí donde puso la función potencial, como es función, tendría que depender de un solo valor, ¿no? A ver, la función potencial depende de la variable X y de la variable Y. Entonces, Pero como estoy no sería un trabajando sobre una... campo, ¿Cómo? no sería, porque con Curi dimos también, o sea, dimos un ejemplo y él nos dijo un campo potencial, y eso es lo que ahora me Bueno, está bien confunde eso. con una... Lo podés llamar campo potencial, función potencial. Hay muchas nomenclaturas que se utilizan, ¿no es cierto? Lo importante es entender de que en este caso particular y para esta situación, U es un campo escalar que será potencial de la función vectorial f y cuyo gradiente coincide con la función vectorial f. Y obviamente, cuando se calcule la integral curvilínea sobre la curva C, si tengo yo ese campo que cumple la condición establecida, será independiente del camino C y únicamente del arranque y del final. Pero como el arranque y el final están caracterizados por la unívoca representación respecto de T, entonces
X sub 1 e Y sub 1 dependerán de T sub 1 y X sub 0 e Y sub 0 dependerán de T sub 0. ¿Se entiende? Claro, profe, sí entiendo. Perfecto. Ahora bien, una consecuencia de esto es de que si la curva C es una curva cerrada pero simple, Profe, antes de que avance, una duda medio tonta que ya de la clase anterior la arrastro, ya que no supe ver. Eh, diga. Más arriba en su pizarra, donde usted relaciona P y Q con U. A Ajá, ver, por donde usted acá. está relacionando P y Q con U, que, o sea, directamente, a ver, ¿dónde estaba? Y las derivadas de Acá P en y la Q, derivada segunda, claro, o sea, sí. donde, a ver, donde usted dice, En esta parte puede ser. ahí está, sí, P y Q, por ahí, o sea, porque desaparecía directamente, usted tomaba directamente acá, donde está sí, la derivada segunda esta, que es la derivada de P, la derivada parcial la derivada respecto de I de P y la derivada de Q respecto de X. Sí. ¿Sí? ¿Eso por qué se está dando ahí? ¿Por Y qué fíjate, respecto de X y yo, respecto yo de Y? estoy, yo estoy, yo estoy diciendo de que si existe la coincidencia, es porque la derivada parcial de U respecto de X coincide con P, y la derivada parcial de U respecto de Y coincide con Q. Si existe la coincidencia o no. Sí, Si yo tomo el primer miembro de esta y lo derivo respecto de Y, es porque tomo el segundo miembro y lo derivo respecto de Y. Y si tomo el primer miembro de esta y lo derivo respecto de X, es porque tomo su segundo miembro respecto de X. sí, Y a ver, acá pero yo recuerdo el teorema de Schwarz. sí, pero más arriba usted me dice que P diferencial X es igual a, o sea, estoy relacionado con la suma que está acá arriba, que P diferencial X es igual a la derivada U respecto de X diferencial X. Y Sí. después como que mágicamente desaparece el... ¿Cómo que mágicamente desaparece? ah, No entiendo lo que desaparece. o está, está suprimiendo diferencial X directamente. Yo no estoy suprimiendo ninguna cosa rara acá. Yo estoy diciendo acá que si esta estructura que está acá es igual a esta estructura que está acá, es porque esta parte es igual a esta parte. Sí, está, profe, está. ¿Qué es lo que está Acabada, escrito sí. acá? Sí, 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 sí. Está. De la misma manera lo otro. Sí, está, profe. ¿Está bien? Sí, está, profe, está. Sí, se me escapó esa parte. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo decía entonces acá que una consecuencia de esta situación está cuando dejamos de tener una curva simple abierta y pasamos a tener una curva cerrada, pero simple, que empieza y termina en algún lugar, y que es recorrida en un sentido que le designo como positivo al sentido que acabo de marcar acá. ¿Está bien? Una consecuencia de esto será entonces de que la integral sobre la curva cerrada simple, que simbólicamente lo voy a indicar de esta manera, de f diferencial L, si f es igual al gradiente de un campo escalar que se llama función potencial del campo f, si esto es así, entonces esto significa que será el potencial en el final menos el potencial en el inicio. Pero como el final y el inicio son coincidentes, entonces esto es nulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Por lo tanto, yo puedo decir que si para toda curva C que está
incluida en el dominio del campo vectorial, por supuesto, para toda curva C, es la integral sobre la curva cerrada C, para toda curva cerrada C, ¿no es cierto? De f diferencial L igual a 0, entonces yo puedo decir que f es un gradiente también. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Ahora, Un segundo, ¿le puede repetir un segundito? Esa, la última expresión para toda curva C. si para toda curva C, que está perteneciente al dominio de un campo de vectores, ocurre que la integral sobre esa curva C cerrada simple es siempre cero, para cualquier curva, es siempre cero, significa entonces de que f es un gradiente. Gracias, profe, gracias. Ahí está. Correcto. Ahora bien, si f no es un gradiente de un potencial U, si f no es un gradiente de un potencial U, entonces no necesariamente la integral sobre la curva cerrada C de f diferencial L es igual a 0. ¿Se entiende? En general, es distinta de 0. ¿Está bien? Y si eventualmente existe una curva en donde la integración es nula, es una casualidad numérica, simplemente. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea que si la función vectorial no es un gradiente, puedo decir que la integral curvilínea tiene que ser siempre distinta de 0. Generalmente. Eventualmente para alguna curva C podrá ocurrir que sea 0. Para alguna curva, ¿no es cierto? Puede ser 0. ¿Está bien? Hay otra situación que también es muy interesante, llamado teorema de Green. Y el Profe, teorema de... Sí, lo interrumpo porque hoy nosotros vemos ecuaciones diferenciales de segundo orden, ajá, que es el tema de la semana que viene. ajá. Y si mal no recuerdo, o no asistí a alguna clase, o no vi alguna de las que grabó Néstor, no dimos acá en teoría. A ver, nosotros hicimos el aviso de que esas clases se las compartía y las hacíamos en general para los dos cursos, K21 y K22, no me acuerdo qué días, y las dictó el profe Gustavo Bernaola. Ah, bien, esa Incluso información. se las grabó y están disponibles, y les pido, y yo sé que Viviana las compartió en el Slack de ella. Bien, Las, pa- entonces no, me faltó verificar ahí, ok. la Claro, subió, teniendo en la cuenta subió a eso. YouTube, profe, pero no nos avisaron nada de eso. Qué raro que no avisaron nada, porque ¿No? ustedes no forman parte del grupo del A mí Slack de en el Viviana. campus me llegó. Oficialmente no, porque eso es del grupo B. Viviana va con los del Sí, B. pero nosotros Ah, habíamos de los del tomado A, la perdón. decisión, Sí, habíamos sí, tomado que todo el mundo... nosotros, sí, Sí, yo estoy también, profe, el tema que por ahí no la sigo tan... ajá. Pero este, y en el aula virtual estoy seguro que están cargados los videos esos, o los enlaces de los videos. No, sí, o sea, yo justo como le estoy siguiendo a la profe en YouTube, me di cuenta cuando subió los videos ella, del profesor que había Correcto. dictado las de... Pero creí que era una cuestión del otro, de la otra comisión, vamos a decir, que después No, nosotros daríamos eventualmente no, lo mismo. no sé qué pudo haber pasado para que la información no llegue realmente, pero yo le había pedido a todo el mundo, o sea, le pedí a Luciano y le pedí a la Viviana que comuniquen para que por lo menos el que puede estar, que se
esté presente, ¿no es cierto? Y el que no está, bueno, como mínimo tome los videos y los mire un poco, ¿no es cierto? Yo no tengo los enlaces de esos videos, Sí, pero acá estoy viendo, profe, está en el campus, está en el campus. Sí. bueno, les pido por favor que se fijen ahí un poquitito, ¿no es cierto? Sí, ok. Habíamos quedado así. La verdad, significa que no salió muy bien todo, pero bueno, Sí, por disculpen. ahí. Sí, no, por ahí también, por ahí, o sea, un poco mea culpa no seguir tan. Lo que pasa es que con el profe Curi tampoco no nos manejamos mucho por el campus, eso es lo que pasa. Bueno. Entonces, como lo que publica la mayoría de las cosas de la profesora, o sea, todo lo que está en el campus publica la profe Claro, Viviana. porque Hay muchas cosas que se tomó hay. la decisión, como el campus es compartido para la K21 y la K22, se tomó la decisión de que la profe Viviana se haga cargo de cargar todas las cosas. O sea que cada vez que nosotros tenemos algo, le tiramos a la profe Vivi para que ella organice eso ahí adentro nada más. Porque si no, después se arman algunos líos, ¿no es cierto? Entonces nosotros, los demás profes, ninguno pone cosas ahí adentro, simplemente la profesora Viviana. La designamos a ella como la escribana del tema. Fue así. Está, sí, por ahí no fue no estuvo muy claro Ajá. eso, pero está, listo. Ya por lo menos podemos verlo, digamos. Sí. Aparte, si hay alguna duda o lo que sea, chiflen, me avisan, me mandan un WhatsApp o lo que sea. Ustedes tienen mi teléfono, ¿no es cierto? Yo no tengo problemas en reiterar todo lo que sea necesario, ¿no es cierto? Yo, Viviana, Luciano, Bernaola, quien está, lo puede hacer, no hay ningún problema. Eso avisen nada más, ¿eh? Listo, profe, gracias. Ahí Ya, está. profe. Ahora con esto ya nos arreglamos, seguramente. Bien. Bueno, como les decía, el teorema de Green es un teorema bastante interesante, que yo no se los voy a demostrar, pero que es muy simple la demostración, en cualquiera de los libros está, y que habla de la integral curvilínea sobre una curva cerrada simple C de f diferencial L. Yo utilizo esta nomenclatura es porque es bastante compacta, pero en definitiva, esto no es otra cosa que escribir la nomenclatura P diferencial X más Q diferencial Y de esta manera, ¿no es cierto? Porque a la larga es exactamente lo mismo, sobre la curva que llamamos C. El teorema de Green, que en definitiva refiere a la situación de calcular la integral curvilínea sobre un contorno cerrado simple, y que yo acá de alguna manera estoy situándolo en el primer cuadrante por una razón, llamémosle así, didáctica nada más, con un punto de arranque y un punto de finalización, y obviamente estoy hablando de que a la variable t, que la estoy marcando por acá, que empieza en un cierto t sub 0 y termina en un cierto t sub 1, dando vida al punto de arranque y al punto de finalización con un sentido de circulación que es el sentido de circulación positiva, que es el sentido que encierra siempre a la izquierda la zona por el cual contornea la curva C. Le voy a pintar acá a la zona. Y esta zona sobre la cual contornea la curva C es la que yo estoy llamando zona R. ¿Está bien? El teorema de Green habla de que esto es igual a lo que le pasa a las derivadas parciales Q sub X menos P sub Y de la función vectorial sobre la zona R. O sea que fíjense que si yo considero mi campo vectorial en un par ordenado cualquiera, mi campo vectorial en un par ordenado cualquiera tiene una manifestación formal gráfica de esta forma, ¿no es cierto? Mi vector tangente unitario, de alguna manera, es este que está acá, como habíamos manifestado en un principio, ¿no es cierto? Pero fíjense de que el teorema de Green refiere a lo que le pasa, fíjense que nuestro campo F dijimos que está constituido por la forma P de XY, Q de XY. Nuestro campo vectorial, cuando circula sobre la curva C, es lo mismo que lo que hacen las derivadas parciales en el interior de la curva C sobre la zona R.
Eso es lo maravilloso que tiene de alguna manera esta situación. Y que obviamente, si el campo F es un gradiente, Q sub X es igual a P sub I y la integral es nula, ¿no es cierto? Como tal cual había pasado, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Green. Y una consecuencia del teorema de Green sería, que es algo que lo habrán visto tal vez con Luciano, una consecuencia de este teorema, es una consecuencia del tipo geométrico, que si consideramos nuestro campo F como de componentes menos I, X, así como está, entonces la integral sobre C cerrado simple de F diferencial L será igual a la integral sobre C cerrado simple de menos I diferencial X más X diferencial Y, dado que esto que está acá es lo que yo llamé P y esto que está acá es lo que yo llamé Q, para mi situación particular, un caso particular, y esto que está acá será igual a la integral doble sobre la zona encerrada de Q sub X, y fíjense que Q sub X vale 1, menos P sub I, y P sub I vale menos 1. O sea que esto sería esta resta. Y esto sería igual a 2 por la integral doble sobre R de los elementos de área. Y esto sería formalmente el doble del área de R. Por lo que para una situación particular, tomando en cuenta este campo vectorial, el área de la zona R encerrada por la curva C es igual a 1/2, paso el 2 al otro lado dividiendo, de la integral de menos I diferencial X más X diferencial Y. Esta sería una consecuencia geométrica. ¿Se entiende esto o no? Profe, una consulta. Sí. ¿Yo puedo hacer ahí valer a P o a Q 0, alguno de los dos, para hacer ese cálculo? Sí, podrías hacerlo siempre y cuando la otra derivada sea una constante. Sí, O sea sí, que sí. no es un único campo el que da vida a esta situación, sino que es cualquier campo tal que sus derivadas parciales sean constantes y no necesariamente igual a 1, sean constantes para todo xy. ¿Se entiende? Porque fíjate que acá nosotros estamos diciendo que P sub I es igual a la constante menos 1 para todo xy, y estamos hablando de que Q sub X es igual a la constante 1 para todo xy. ¿Se entiende? Es esa la circunstancia que yo estoy considerando para definir mi problema. Podría considerar cualquier otra constante, pero mientras sea constante para todo xy. Te vas a encontrar con el mismo tipo de problema. ¿Resolvieron alguno de estos problemas ustedes con Luciano? Sí, profe. Perfecto. Incluso yo había probablemente en alguna clase manifestado la factibilidad de construir un algoritmo para poder hacer una cuenta en términos formales, en el sentido de que, en términos aproximados, perdón, no en sentido formal, en el sentido de que si nosotros tenemos algún tipo de representación gráfica delimitada por una curva irregular C, la cual es analíticamente desconocida, como sería la representación gráfica de una fotografía tomada por un dron a una determinada altura, sabiendo exactamente las condiciones de altura y sabiendo las condiciones exactas que yo tengo de la representación gráfica de esa foto, en el sentido de cuánto representa en la escala esa gráfica, como si fuese una especie de laguna vista de arriba, por decirlo de alguna manera, identificar a la curva C es extremadamente difícil. Pero como la integral en términos de Riemann es una suma
en términos de una partición, entonces yo puedo pensar en la partición de la curva, que la puedo ejecutar en términos de algún procedimiento gráfico, y hacer una partición, y yo decir entonces que esta suma es aproximadamente igual a la sumatoria de la partición, ¿sí? De lo que pasa en cada una de las partes de la partición. O sea, la sumatoria de menos i por delta de x más x por delta de y. Entonces, por ejemplo, puedo empezar en este lugar para decir que aquí comienza mi proceso, y para llegar hasta este otro lugar tuve que saltar un cierto delta de x y un cierto delta de y, y este sería para mí un cierto delta de x sub 1 y un cierto delta de y sub 1 que sería identificable. Y puedo tomar el punto interior en el inicio de la curva, ¿está bien? Por lo tanto, acá yo tengo una coordenada x sub 1 y una coordenada x sub 0 y una coordenada y sub 0, porque dije que ese es mi punto de arranque. Por lo tanto, fíjense que yo podría construir esta estructura aproximada haciendo menos y sub 0 por el delta de x sub 1 más x sub 0 por el delta de y sub 1, como primer paso. Mi segundo paso tendría como punto de referencia este, y este sería entonces un x sub 1 y sub 1, que sería identificable, y yo tendría acá un delta de x sub 2 y un delta de y sub 2. Por lo tanto, el siguiente paso me daría a mí formalmente un menos y sub 1 por el delta de x sub 2 más el x sub 1 por el delta de y sub 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta dar toda la vuelta. Por ejemplo, cuando yo llegue a una situación cualquiera, como esta que está acá, fíjense que yo tendría un delta de x y un delta de y. El delta de x sería negativo y el delta de y sería negativo, ¿no es cierto? Fíjense que este delta de x es negativo y este delta de y es negativo. ¿Está bien? Pero serían fácilmente identificables. Entonces yo tendría la cuenta formalmente considerando los signos, y al final de todo el proceso yo podría hacer una sumatoria, y esta sumatoria sería la aproximación del doble del área. Por lo tanto, la mitad de la sumatoria sería una muy buena aproximación del área buscada. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. O sea que lo único que hice fue referir a un cálculo aproximado de una integral curvilínea, y esto podría dar vida a la generación de un algoritmo que me permita a mí calcular áreas de superficies planas que tienen formas irregulares. Es más, yo los invito a ustedes a que se tomen el trabajo de elaborar una cuenta en términos de puro gusto nomás, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, acá tengo 1, vamos a tomar así 2, 3, 4, 5, ponele acá que acá tengo 5. Y que tengo yo acá un triángulo, así. Vamos a dibujarlo mejor. Fíjense que me tomé el atrevimiento de dibujar una figura muy fácil, ¿no es cierto? 3, 4. Bueno, acá se dio la casualidad de que también llegué a 5, ¿no es cierto? O sea que este que está acá es el par ordenado 1, 5, este que está acá es el par ordenado 1, 0, y este que está acá es el par ordenado 5, 0. ¿Se entendió o no se entendió lo que dibujé? Y esto que está acá es la zona R. ¿Estamos? El área de este triángulo
el área de este triangulito, por ustedes es conocido. ¿Cuánto vale el área de este triángulo? Base 10. por altura. O sea, un medio de la base por la altura. Y la base es 5 menos 4, ¿no es cierto? Sí, 5 menos 1, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Por la altura, que en este caso sería 5 de nuevo o algo por el estilo. ¿Está bien? O sea que sería 4 por 5, 20, 10. Tal cual como alguien lo dijo. ¿Sí? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Sí? Ahora, yo puedo tomarme el trabajo de hacer una partición de la curva. ¿Sí? Y voy tomando punto a punto en términos de la partición y veo a qué llego. ¿Sí? Vamos a suponer que arranco acá. Entonces, allí yo tengo, acuérdense que mi problemática es menos i por delta de x más x por delta de y, ¿no es cierto? Yo arranco acá y voy en el sentido positivo. Entonces, ¿cuánto vale y en este lugar, en el arranque? 0. Correcto. Yo tomo como referencia el punto de cada partición que queda a la izquierda, por convención. ¿Cuánto vale el delta de x? Y valdrá algo. ¿Está bien? Más. ¿Cuánto vale el x en ese punto? ¿Cuánto vale el delta de y? 0. Y así sucesivamente voy avanzando. Fíjense que hasta que llegue al último, siempre me va a dar 0. Vamos a suponer que estoy ahora en este lugar y que voy para acá arriba. Entonces, ¿cuánto vale el i acá? En esta parte, y en esa parte va a valer 0, y el delta de x va a valer algo, que obviamente lo tengo que sacar geométricamente, pero va a ser un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Más, ¿cuánto vale el x acá por el delta de y? El delta de y va a ser un número positivo. ¿Está bien? En esta parte. Y así sucesivamente. Yo les pido que hagan en una hojita cuadriculada, como la que es mi hoja, tracen un triangulito cualquiera, no importa que sea un triángulo rectángulo, cualquier triángulo escaleno, hagan las cuentas y hagan una subdivisión en 3 o 4 partes de la curva, calculen las coordenadas y hagan la cuenta y vean cuánto les da el resultado. Se van a maravillar. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Continúo con el resumen. Nosotros podríamos haber considerado un caso más general de un campo vectorial que va de un conjunto A que eventualmente podría estar incluido en R a la 3 a un conjunto B que también está incluido en R a la 3. Entonces, si estoy bajo esta condición, por ejemplo, yo tengo acá ya no una representación gráfica como la que estábamos acostumbrándonos a ver, sino que tengo una representación gráfica tridimensional, ¿no es cierto? Tengo una visión en perspectiva. Esto será el eje X, este será el eje Y, esto será el eje Z, y obviamente puedo llegar a tener una curva C en el espacio tridimensional, flotando ahí como si fuese una viborita que está volando, en el espacio tridimensional, y muy bien puedo calcular la integral sobre la curva C de esta función vectorial a lo largo de la curva C sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Y todo lo planteado hasta ahora va a ser válido porque si f es un gradiente, me voy a encontrar de que la integración va a ser independiente de la curva, va a depender únicamente del extremo final y del extremo inicial de la curva, nada más, o sea, de dónde arranca y de dónde sale la curva, ¿no es cierto? Eso va a ser válido. Bueno, me voy a un concepto nuevo. ¿Tenemos tiempo o no?
8 menos 10 son, profe. ¿Ustedes tienen otra clase? No, profe, a las 9 tenemos. O sea, tenemos un tiempo todavía. Vamos a un concepto nuevo, que es el concepto de flujo. De un campo F sobre una superficie S, que es acotada. ¿Está bien? Para esto yo voy a traer como referencia una situación que ya la habíamos visto nosotros en situaciones anteriores. La superficie S, en términos didácticos, la voy a considerar como una superficie que está como flotando allí en este espacio tridimensional. La voy a pintar acá de amarillito. Y obviamente voy a indicar de que la superficie S está constituida obviamente por las ternas ordenadas X y Z, que obviamente pertenecen al dominio del campo vectorial. Obviamente mi campo vectorial F, dije que va de R a la 3 en R a la 3, y por lo tanto tendrá tres componentes. La voy a llamar, qué sé yo, F1, F2, F3, o como por ahí aparece en algún libro, M, N y P, por ahí. Pero bueno, independiente de la nomenclatura que utilicemos, vamos a utilizar F1, F2 y F3. Y la superficie S está constituida por, obviamente, los pares, las ternas ordenadas que pertenecen al dominio de la función, y ocurre de que Z va a estar descrita formalmente por una relación funcional G de XY, y obviamente los pares ordenados XY los voy a tomar como pertenecientes a un conjunto que lo voy a llamar Q, concretamente. Y eso, en términos gráficos, lo puedo indicar acá como que Q representa en el plano XY Q en el plano XY está incluido en el dominio de la función G de XY, ¿no es cierto? Con lo cual estoy hablando de que tengo una superficie en el espacio tridimensional, caracterizado por una función obviamente conocida G de XY. ¿Hasta ahí me siguieron o no? Sí, profe. Bien. El campo F, si lo refiero a cualquier lugar, por ejemplo, en esta terna ordenada, el campo F estaría dado por una representación de esta naturaleza como un vector tridimensional aplicado en este punto, ¿no es cierto? Ahora bien, es obvio que mi problema se va a referir al campo F cuando es considerado sobre las ternas ordenadas que pertenecen a la superficie S. Por lo tanto, si esta terna que está acá, X y Z, pertenece a la superficie S, yo lo que voy a decir acá es de que mi campo F, acá en ese lugar, está indicado por esta interpretación gráfica vectorial, de decir que en ese punto de la superficie S que pertenece al dominio del campo, el campo está representado por esa flechita colorada que está allí. Eso se entendió, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Hay un vector que es perpendicular a la superficie. Este vector normal a la superficie es de carácter unitario. ¿Se acuerdan que si yo tenía una superficie S generada por una relación funcional G de XY, el vector normal
a esa superficie, ¿cómo estaba dado? ¿Cuál era la relación que definía ese vector normal? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la pregunta, profe? Si yo tengo una superficie dada en el espacio tridimensional definida por una función g de x, y, ¿cuál es la entidad vectorial que se constituye como vector normal a esa superficie? ¿La perpendicular era? Claro. ¿Y cuál es la estructura analítica? Acá la tienen. ¿Sí? ¿Vamos? ¿O no? Sí, menos la derivada parcial. Sí. Perfecto. Ahora bien, Y 1. eso en principio me da vida a mí a una cosita que la voy a marcar acá como celestita. Pero como el vector tiene que ser unitario, dije, obviamente el vector normal unitario va a ser exactamente lo mismo, pero dividido la norma. ¿No es cierto? Uno al cuadrado no lo escribo, no tiene sentido. Y esta será la estructura analítica del vector unitario. ¿Sí? Ahora, ustedes podrían indicarme de que yo tengo otro vector normal unitario que es exactamente el opuesto. Por lo tanto, tengo dos vectores normales unitarios. El que en principio llamaríamos directo y en principio llamaríamos el opuesto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, para calcular el flujo de este campo de vectores sobre la superficie S, yo debo especificar a qué vector normal voy a hacer referencia. Voy a hacer referencia al vector que va para un lado de la superficie o para el otro lado de la superficie. Eso es una elección que debe ser consultada, salvo que el modelo matemático que estoy intentando describir lo proponga. Pero si esto es en abstracto, yo debería indicar cuál es el vector normal que voy a considerar. ¿Se entiende? Entonces, como tengo dos posibilidades, elijo una. El flujo de F sobre S se referirá a la integral doble sobre S, que es acotada, cerrada, ¿de quién? Del producto escalar del campo F por el vector normal unitario sobre cada elemento de la superficie. Noten ustedes de que el producto escalar acá es, o da vida, a un campo escalar. ¿No es cierto? Por lo tanto, lo que yo tengo acá es la integral doble de un campo escalar sobre una superficie. ¿Está bien? Y en términos de la nomenclatura factible, esto en principio yo lo podría escribir de esta manera. Y a esto lo voy a declarar DS vectorial, y esto es lo que en general aparece en muchos libros de física. Tratando a la superficie como una representación vectorial, donde cada elemento de la superficie está representado por un vector perpendicular, que puede ser el que va para arriba o que va para abajo en mi gráfico, donde la magnitud de ese vector perpendicular es igual a la medida del área de la superficie. ¿Se acuerdan de eso de física o no? Sí, profe, yo sí me acuerdo. Perfecto. Bueno,
Yo simplemente estoy trayendo esta circunstancia. Bueno, fíjense que esto que está acá no es otra cosa que la integración sobre S de f, que tiene tres componentes, una componente f1, una componente f2, una componente f3, cierro mi paréntesis, escribo producto escalar, escribo la relación menos g sub x menos g sub y 1, tomo ese campo, ese vector normal, si hubiese tomado el otro, hubiese tomado con el signo cambiado, no pasa nada, g sub x cuadrado, g sub y cuadrado más 1, raíz cuadrada, esto que está acá es producto escalar, elemento de S. ¿Está bien? Si yo calculo este producto escalar, lo desarrollo al producto escalar como la sumatoria del producto de las componentes de igual nombre, esto que está acá será igual a la integración sobre S de ¿quién? De menos F1 por G sub X, menos F2 por G sub Y, más F3 por 1, dividido G sub X al cuadrado más G sub Y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, elemento de S. Pero recuerdan ustedes de que los elementos de S se relacionan con los elementos de Q, que forma parte del dominio, de forma tal que el elemento de S es igual a G sub X al cuadrado más G sub Y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, elemento de Q. Con lo cual vuelve a aparecer una muy similar situación al cálculo de la integral curvilínea cuando referimos nuestra problemática a Q. Escuché que alguien habló algo. No, se abrió el micrófono, profe. Sí, se estaba viendo eso, el diferencial de eso. Y acá me va a quedar el factor G sub X al cuadrado más G sub Y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, elemento de Q. Por lo tanto, obviamente se cancela, y si yo considero que los elementos de Q son iguales al de X de Y, entonces yo puedo terminar de escribir mi estructura formal como la integral sobre S de f diferencial S, como la integración sobre Q de menos f sub 1 G sub X menos f sub 2 G sub Y más f sub 3 de X de Y, con las iteraciones conocidas por ustedes para el cálculo integral. ¿Está bien? Vamos a buscar una pequeña significación de lo que estamos haciendo. Vamos a buscar una pequeña significación para ver qué significa lo que estamos haciendo. Le busco una pequeña interpretación. Me voy a quedar en una zona delimitada del espacio tridimensional, que en principio podría ser pequeñita. La verdad que no importa si es pequeñita o grande, pero lo que quiero decir es que esto será X, esto será Y y esto será Z. Hay un sistema de referencia, y yo tengo acá, vamos a dibujarlo mejor, un caño. Y estoy considerando mi caño. ¿Se entiende esto o no? Sí, profe, sí. Bien. Adentro del caño yo tengo
Un fluido que circula, agua. ¿Está bien? Considero que el agua, cada vez que pasa por un punto dado del caño, adquiere una característica de velocidad determinada. O sea que cuando pasa por este punto, adquiere esta velocidad v. Cuando pasa por este otro lugar, adquiere esta velocidad v. Cuando pasa por este lugar, adquiere esta velocidad v. Y así, punto a punto, yo tengo una ley de velocidades establecida por una relación v que obviamente estará dada por las componentes v1, v2 y v3, donde digo que no necesariamente las componentes son constantes, pero obviamente estoy pensando de que tienen una distribución de esta naturaleza. ¿Está bien? Vamos a cortar el caño ese con un cuchillo, de modo tal de que hago un corte transversal, por así decirlo, bien perpendicular, de esta manera. Y lo voy a traer acá afuera al dibujo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sobre cada punto de la superficie S, que acabo de describir como una parte de la sección de la manguera, yo tengo que en cada punto de la superficie yo voy a tener un vector velocidad. ¿Se entiende o no se entiende? Cada vez que el agua pasa por un punto de la superficie así definida, adquiere una determinada velocidad. ¿Suena coherente eso o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. El vector normal a la superficie. El vector normal a la superficie. ¿No sería este o no sería este? Uno de los dos es, ¿no es cierto? Este sería en principio el que podría llamar negativo y esto sería en principio el que podría llamar el otro vector normal. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hasta ahora. Estamos de acuerdo. Bien. Entonces, se dan cuenta que mi campo de velocidades tiene un dominio que está metido dentro de la manguera. Fuera de la manguera no hay agua. Y mi mundo está circunscripto dentro de la manguera. Si yo calculo la integral doble sobre S de mi campo de velocidades, elemento de S, que está acá, me voy a encontrar formalmente como la integral doble sobre S de mi velocidad por el vector normal unitario, elemento de S. Vamos a suponer de que mi campo de velocidades es siempre una constante. O sea que no importa en qué lugar estoy, mi velocidad siempre es una constante. Vamos a suponer que V es igual a V1, V2, V3 como constante y obviamente en la dirección de la manguera. Por lo tanto, únicamente tengo componente horizontal, porque la componente vertical, la componente horizontal según el eje Y, porque la componente según el eje X, ¿cuánto valdría? 0. La componente según el eje Y vale lo que vale esa componente. Y la componente según el eje Z vale 0. 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el vector normal unitario a esta superficie, ¿cuál sería? Miren la superficie y miren mi sistema de referencia. ¿Hacia arriba sería, ¿Y no sería menos?
menos b sub x al cuadrado, menos b sub x. Yo estoy hablando del vector normal a la superficie. Vos me estás mezclando con el vector velocidad. Sí, pero la superficie está... Sí. Este vector. La superficie esta que está acá, ¿en dónde está contenida? ¿No está contenida en un plano paralelo al XZ? Sí. Ah, sí, entonces x cuadrado más z cuadrado. El vector normal a la superficie, si la superficie está contenida en un plano paralelo al plano XZ, ¿cuál será? ¿No será un 0 vector? y 0. Claro, el vector normal va a tener una componente según el eje X, nula. Una componente según el eje Y, ¿cuánto? Claro, normal. Es Unitario, normal. perdón. ¿Y tiene que ser Unitario. unitario? Bueno, entonces esto será igual a la integral sobre la superficie ¿de quién? Del pobre producto escalar 0, V2, 0, 0, 1, 0, de S. ¿Y esto qué es igual? A la integral sobre S ¿de quién? 0 por 0, 0, V2 por 1, V2, 0 por 0, 0, y esto que está acá es simplemente V2, que es una constante, de la integral doble sobre S de todos los elementos de eso. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? El área del círculo de la sección del caño. Listo. El área de S. O sea que esto no es otra cosa que V2 por el área de S. V2 en términos dimensionales, ¿cómo está dado? En términos dimensionales, ¿V2 qué es? ¿No es una velocidad? En términos dimensionales, ¿cuánto es? Sí, longitud sobre tiempo. Metros sobre segundo. ¿El área en términos dimensionales en qué está dado? Sí. Metros cuadrados. ¿No es cierto? El producto este, en términos dimensionales, ¿en qué está dado? Caudal. Grande. ¿Entendieron el significado? Ahora, yo hago la siguiente consideración. ¿Qué pasa? Vuelvo a dibujar todo de nuevo. Vuelvo a dibujar todo de nuevo para que quede no demasiado confuso. Obviamente voy a dibujar mi cañito, ¿no es cierto? Nada más. Fíjense que yo ni siquiera tengo necesidad de considerar que mi caño sea de sección perfecta. Mi caño puede ser cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo... Fíjense que hoy yo tomé una sección perpendicular. Uy, qué feo que me salió. Hoy tomé una sección perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo esta sección la roto, la giro dentro del caño? ¡Epa! ¿Qué pasa si la giro dentro del caño? ¿No estaría considerando una cosa así adentro del caño?
¿Pregunto? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Acuérdense, mi ley de velocidades era 0v2, 0. Mi vector normal acá, ¿cómo sería? A esta superficie S. 1, 0, 0. O sea que sería una cosita que está por acá. Así. Perdón, 0, 0, 1, Z, 0. 0 según el eje X, 0. Exacto. 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahora voy a considerar la integral sobre S del campo de velocidades, elemento de S, y esto va a ser igual a la integral sobre S, y ya resuelvo el producto, y se van a dar cuenta que me queda 0 por 0 más 0 por V2, 0, más 1 por 0, 0. Noten ustedes, mi vector normal y mi vector velocidad, ¿cómo son? Perpendiculares. ¿Cuánto vale el flujo o el caudal? 0. Y sí, y fíjense, la idea intuitiva, si el agua circula en un sentido, el caudal que va a pasar a través de esa sección, obviamente va a ser 0, bajo las condiciones establecidas en el problema, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Bien, 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 bien. Ahora bien, me voy a escapar del problema de la manguera, y voy a indicar de que eventualmente, yo puedo llegar a tener un campo de vectores como el que estaba trabajando, que tiene 3 componentes, y en vez de tener una superficie abierta, tengo una superficie cerrada. ¿Se entiende? El ejemplo de una superficie cerrada, ¿cuál sería? Un ejemplo fácil. Una esfera. ¿Y cuál es la nomenclatura de la esfera? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a un K, a un número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo así entonces qué sería una superficie cerrada? Entonces el cálculo vectorial del flujo se va a indicar de esta manera. ¿Sí? De F diferencial S. Nada más. ¿Está bien? Y se puede demostrar de que esto es igual a lo que le pasa en el interior de la S a la divergencia de F. Recordando que la divergencia de F es la aplicación del operador nabla o delta invertido, producto escalar de F. O sea, que esto es igual a la derivada parcial de la componente F sub 1 respecto de X más la derivada parcial de la F sub 2 respecto de Y más la derivada parcial de la F sub 3 respecto de Z. Y esto es lo que se llama teorema de ¿qué? De la divergencia. Noten ustedes que tiene un parecido muy cercano al problema del teorema de Green, ¿sí?
Muy cercano. ¿Se entendió esto o no? Obviamente, el vector unitario a la superficie tiene que ser escogido tomando hacia lo que es el afuera o hacia lo que es el adentro para describir nuestro problema. ¿Está bien? Si nosotros en el problema anterior hubiésemos considerado el vector opuesto a este, normal unitario, nos hubiésemos encontrado con el 0 menos 1, 0, ¿no es cierto? Y si hubiésemos calculado la integral sobre S de B por el vector normal unitario opuesto, nos hubiésemos encontrado con que la operatoria nos hubiese dado a nosotros menos el caudal. ¿Qué significa esto? De que el flujo está en el sentido que estamos indicando por el vector normal, entre comillas, positivo, porque cuando consideramos el vector normal opuesto, tendríamos un flujo negativo. El agua se escapa por la otra cara. Esa sería la interpretación. Bueno, acá, cuando se considere la problemática del flujo de este campo de vectores, también deberemos encontrar la situación en términos de considerar la entidad vectorial que representa el vector normal unitario, ya sea el que va para adentro o el que va para afuera. Y una consecuencia de este teorema de la divergencia, una consecuencia, es lo que se llama teorema de Gauss, que ustedes lo vieron en física. ¿Está bien? Referido al campo eléctrico. Una consecuencia. ¿Hasta ahí estuvo? A los empujones, pero estuvo, ¿no? Sí, profe. Y lo último que, antes que nos despidamos, que voy a mencionar es lo siguiente. Recuerdo primero el concepto de rotor de un campo F. Rotor de un campo F no es otra cosa que la aplicación del producto cruz por el operador nabla. Y esto es lo que formalmente ustedes lo terminaban de recalcular. Derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, F1, F2, F3, desarrollo del determinante, y el producto cruz da vida a una nueva entidad vectorial. Y esto sería, por ejemplo, derivada parcial de F sub 3 respecto de Y, menos derivada parcial de F sub 2 respecto de Z, versor I, menos, los signos surgen de la consecuencia del operador determinante, derivada parcial de F sub 3 respecto de X, menos derivada parcial de F sub 1 respecto de Y, vector J, más derivada parcial de F sub 3 respecto de X, menos derivada parcial de F sub 1 respecto de Y, versor K. Y acá tenemos lo siguiente, que si nuestro campo F se calcula su integral sobre una curva cerrada simple C, donde indico a la curva cerrada simple C, considerada así en el espacio tridimensional,
Y si considero una superficie S cualquiera que está asentada sobre la curva C, el teorema del rotor habla de que esto es igual a la integral sobre S del flujo del rotor del campo F sobre los elementos de S. O sea, la integral sobre S de el operador nabla producto escalar respecto de eso. Y me callo la boca. Y esto que está acá se llama teorema del rotor. Como mínimo para que más o menos entiendan ustedes un poco la cosa que está acá. Y fíjense que cualquier superficie S es válida siempre y cuando descanse sobre la curva C. Fin. Ánimo, muchachos. Esto es laborioso, requiere mucha lectura, pero no es imposible. Como mínimo, me conformo con que manejen bien las cosas hasta el teorema de Green, etcétera, etcétera, y que lo demás por lo menos lo sepan a modo de enunciado. Por lo menos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Gracias, profe. No, de mi lado no. Entendido. Bueno. Consulten por favor el video de... o pídanle a Viviana, tienen el correo ustedes de ella, que les mande, o bájenlo ahí de la página web de la facultad, o de YouTube, que vos tenés el enlace de YouTube, fíjense, compártanse por favor, ¿sí? Y péguenle un vistazo a eso. Y si hace falta algo, por favor, me avisan que yo les puedo dar de nuevo la clase, no hay ningún problema. ¿Está? Está, profe. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Noche, profe. Si yo finalizo, ¿vos podés terminar de grabar esto, Néstor? Sí, profe. Sí, Bien, no hay bien, listo. historia. Lo liberamos. Chao.